Bueno, viste que el inventor, digamos, el autor intelectual es Danilo Arbilla. Él quería, y desde mucho tiempo antes de que Galería saliera, tenía la idea, primero, de que Búsqueda tenía que expandirse un poco a públicos que no eran los característicos de Búsqueda, que era un perfil más masculino, aunque tantas mujeres lo leían, pero con intereses que fueran más, sobre todo para las mujeres y también para los hombres, que no solo les interesaba la política y la economía. Un precursor de eso fueron las páginas de salud, de medio ambiente, de sexualidad, pero hay temas que necesitan otro soporte. Eso por un lado. Por otro lado, lo que pensó también es que había todo un mundo para reflejar que sucedía en los ámbitos culturales, en la vida social, que estaba como atrás de cámaras, digamos, de la política, de la economía, de la cultura, de las empresas, que no estaba reflejada. Y la verdad, Danilo fue un precursor de lo que hoy tenemos muy naturalizado como Instagram, donde la gente muestra sus reuniones sociales, sus encuentros, ¿no? Y decía, los uruguayos no nos vemos a nosotros mismos, no tenemos dónde vernos. Miramos revistas argentinas y había alguna cosa de alguna otra revista, pero no algo tan centrado en mostrarnos, en contar qué pasaba en la vida social. Y bueno, eso, Galería, el éxito empezó un poco por ahí. Yo la verdad que al principio no estaba de acuerdo. Como tantos uruguayos y tantos periodistas, tenía la idea de que el periodismo, que sociales, era una categoría muy... no era periodismo, ¿no? Y que eso ya era algo que estaba pasado, que era de otra época. En realidad, bueno, él me dijo, mirá, esto es con sociales o no es, así que lo lamento. Y de verdad eso implicó una innovación, más allá de lo que uno pensaba, esto ya era el viejo mundo uruguayo, ¿no? Había una necesidad muy grande de los uruguayos, uruguayas que hacen cosas, de verse reflejados. Y la consigna era que la gente dijera, si no estás en Galería, tu evento no existió o vos no existís. Y son cosas que después escuchábamos, ¿no? Fue increíble, a mí me resultaba un poco fea la frase, pero era así, ¿no? Durante muchos años eso fue así. Sí. Bueno, después vinieron otros desafíos que tiene el periodismo en general y Galería en particular, donde eso quizás se atenuó un poco, pero en realidad en la génesis estuvo eso, que nos viéramos, que pudiéramos reflejar temas en Búsqueda que requerían de otro formato y que, por supuesto, la consigna desde el principio fue: esto es tan periodismo como la cobertura de Casa de Gobierno. Es más, incluso más difícil, porque tenías que ir a contramano de lo que era toda una cultura que vos sabés que nos veían a todas, a todo el equipo, como que éramos periodistas de segunda. Uh-huh. Hasta que les contábamos todo lo que había que hacer para que las cosas salieran bien, ¿no? Uh-huh. El otro día estaba mirando una serie con Hilary Swank, que es una periodista de Nueva York que se va a un diario de provincias y va a Alaska y de alguna forma tiene que le va enseñando cosas o le va dando consejos a los periodistas más jóvenes que están en ese diario. Y uno le dice, va a hacer su primera nota, y le dice, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta que no puedo perder? Y ella le dijo, escribí bien los nombres de las personas que entrevistes, ¿no? Que era como el secreto de sociales. No había nada peor para una persona que iba a buscar con ilusión verse en Galería que encontrar que su nombre estaba mal puesto. Era
o que le habían puesto el nombre del que estaba al lado en la foto. Sí. Y eso requiere toda una ciencia y un ejercicio de profesionalismo que teníamos que convencer a las chiquilinas que llegaban y a otros colegas que quizá pensaban que estábamos haciendo un periodismo de segunda, ¿no? Ahí tenías que sacarle que Truman Capote escribía en Vanity Fair, que los grandes escritores de las mejores épocas del siglo XX de los Estados Unidos, todos escribían en revistas de este tipo, y que eso no iba en desmedro del periodismo que se hacía, ¿no? Claro, veníamos justamente eran los años 90, fines de los 80, cuando yo entré a Búsqueda, y parte de los 90, cuando empezamos a pensar galería, era política, economía, estabas en un nivel allá. Y después todo lo demás, los que hacían cultura, bueno, deportes tiene sus propias características, es un planeta propio, y después todos los demás eran categorías más bajas de periodismo. Acá además había que agregarle que eran temáticas muy femeninas, y yo en esto hice una lectura de género, no de ahora, sino tú sabes que ya de aquella época, como eran temas de mujeres, eran temas de segunda. Entonces, si vos hablabas de ingresar al mundo de la vida privada, en periodismo, hablar de temas de vínculos, de divorcios, casamientos, del tema de la crianza de los hijos, del cuidado de las personas mayores, de temas de salud vinculados a sexualidad, o a temas, por ejemplo, que también son tabú, vinculados a salud mental, más lo de sociales, ¿no? Más lo de moda, que hemos hecho, vaya si hemos hecho periodismo con las producciones de moda, con aquellos despliegues brutales, con los números especiales de interiorismo que vos fuiste la que los llevó adelante, hicimos cosas increíbles, con los de gastronomía, que también, que tenían estética, que requerían una producción, y desarrollamos además un periodismo de gastronomía que no estaba instalado, con reglas propias, ¿no? Uh-huh. Los críticos van y pagan la cuenta, no dicen, no avisan que está llegando el crítico de economía, de gastronomía. Bueno, toda una serie de prácticas profesionales. Creo que con el tiempo nos ganamos el respeto del medio, pero no fue fácil porque era un cambio cultural de la oferta periodística, ¿no? Bueno, nosotros nacimos con una ventaja muy grande. Era Búsqueda la que publicaba esa revista. Si bien hubo protestas, ¿no? Muchos lectores de Búsqueda que decían, ay, pero ¿cómo van a entrar con una revistita de colores, de moda, de sociales? Eso no es Búsqueda, ¿no? Y llamaban a Danilo a quejarse, y Danilo le decía, pero tirala si no te gusta, porque si sale igual, el precio es el mismo. Si no te gustan, no te preocupes, déjala. Acordate que los fotógrafos tendrían que andar corriendo a la gente en los eventos para que se quisiera sacar fotos. Después, a los pocos años, pasaba al revés. Eran los fotógrafos a los que los perseguían porque querían salir. Claro. Ahí fue cuando el cambio cultural se vio, ¿no? Pero creo que el tener el sello de Búsqueda, por un lado, nos dio como unas garantías, un respaldo, no era cualquier empresa, nos pudo sostener en momentos difíciles. Salimos unos meses antes de la crisis del 2002, ¿no? De 2001, que vino en Argentina, y después de 2002, y que se estaba viendo venir, porque en el 98 había sido Brasil y mercados asiáticos, aquello se veía venir. Y sin embargo, sentimos mucho el golpe, pero estábamos en una empresa que tenía una solidez. Después en 2008 pasó lo mismo, un poco menos, pero también. Uh-huh. Veníamos con ese sello. Lo que logramos nosotros fue que el sello
estuviera a la altura, ¿no?, del sello original, que Galería pasara a estar a esa altura. Y a los pocos años, yo creo que ya en 2008, 2009, ya se hablaba de que Búsqueda sin Galería ya no era lo mismo. Claro. Así como Galería solo, quizás tampoco. Claro. O necesitaría más contenido, más un complemento, pero que probablemente cada uno por su lado no iban a funcionar. Terminaron conformando una buena dupla. Exacto, Que se exacto. Pero bueno, ese sello original y el hecho de que en el staff teníamos, si vos ves ahora dónde están algunas de las periodistas del equipo nuestro, ¿no? Uh-huh. Algunas siguen y otras están en lugares muy importantes como periodistas, no fueron menos profesionales que nadie, uh-huh, o lo contrario. Entonces, bueno, creo que eso ayudó mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es la historia de la vida de los periodistas que gestionamos. El departamento comercial siempre fue un desafío para nosotros, ¿no? Creo que cada vez lo es más en todos los medios, no solo en Galería ni en Uruguay. Uh-huh. Esa tensión necesaria entre el departamento comercial y la redacción estuvo. Y creo que la sorteamos, Galería la sorteó porque teníamos el respaldo primero de Danilo y de Claudio, ¿no? Para nosotros fue muy importante eso, porque lo que Danilo decía era, aunque sea una revista así de colores, con contenidos donde hay mucho de comercial cuando vos hablas de maquillaje, cuando vos hablas de interiorismo, cuando vos hablas de moda, hay mucho de comercial, pero si vos vendés todo, si partís de la base de que todo se vende, entonces te dejan de creer. Y el gran capital que tiene cualquier medio es la credibilidad. A mí me hace gracia cuando muchos colegas a lo largo de los años han hablado de las presiones, ¿no? Sobre todo refiriéndose al periodismo político. Y realmente me hace gracia, porque me parece que las presiones del medio político han sido absolutamente menores respecto a lo que han sido las presiones desde el ámbito comercial. En el ámbito político, los políticos, su tarea es presionar. Y el problema es qué hacemos nosotros con esa presión. Quizá tuvieron en alguna época un peso grande cuando el Estado era un gran avisador. Pero entonces no era por lo político, era por lo comercial. Claro. Que a nosotros, que los medios, digamos, somos vulnerables. Claro. No por lo político, sino por el poder comercial o económico que podía ejercer el Estado. Hoy el Estado no es un gran avisador. Y creo que ningún medio depende hoy de la publicidad del Estado o de las compras que se hacían en papel de las grandes empresas que compraban grandes cantidades, ¿no? Entonces, me río de las presiones políticas, son bárbaras, pero la otra tiene que ver con la propia sobrevivencia del medio. Exacto. Entonces, el área comercial, la gerencia comercial, obviamente tiene que ponerle racionalidad a esa especie de rebeldía anticomercial que tenemos nosotros, pero que a la vez el sueldo y el sostén y la mejora de la producción y el hecho de poder tener un staff con sueldos dignos depende de que el departamento comercial haga su trabajo. Entonces es una tensión difícil, pero que la tarea de ellos es tratar de conseguir estar en las mejores relaciones posibles con los avisadores o con quienes contribuyen al sostén del medio, y la nuestra es tratar de hacer periodismo lo más independientemente posible de esas connotaciones comerciales, digamos, ¿no? Por ejemplo, querían comprar casamientos, ¿no? Cuando
que tu casamiento saliera en galería, no, poco menos que no te habías casado. Entonces había gente que en su afán de que su casamiento estuviera, preguntaban cuánto salía a publicar un casamiento. Y siempre a mí me daba un orgullo decirle, mirá, nosotros no vendemos los casamientos, ¿vamos o no? Incluso algunos nos daban las características de quién se casaba, dónde, quién podía ir, no sé qué, e íbamos. Y a mí me encantaba que, mirá, ves, venimos, no te cobramos nada porque nos parece que está bueno. Claro, los del departamento comercial se le caían las lágrimas. Pero era lo que después daba credibilidad, ¿no? Danilo yo llegué a presenciar discusiones con un avisador donde le decía, bueno, y si siguen jorobando, decile a tu jefe que no le vamos a publicar nada del aviso. Y yo, claro, la persona se quedaba como confundida. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me vas a hacer un favor por eso? Y después vos veías que venían y publicaban. ¿Por qué? Y porque les daba resultado, porque la gente a Galería le creía y le cree. Digo, yo hablo en pasado, no porque ahora no sea así, hablo en pasado porque es lo que estoy hablando de una experiencia personal. Me parece que ese fue el gran desafío, el poder decir, nosotros hacemos una producción de moda, pero vamos a poner lo que nos parece que es tendencia. Claro, había avisadores que, por supuesto, que íbamos a poner prendas pero era porque nos parecía que estaban buenas. No es que vos ibas y te decían, tenés que poner esto, tenés que poner esto, tenés que poner esto. Claro. Y si lo hacían, le decían, no, mirá, yo prefiero tal y tal, porque va con lo que estoy pensando hacer. Claro. Para mí eso es algo que se puede minimizar por la naturaleza de la temática, que te reitero, es una temática también muy femenina, entonces no sé si hoy se comprendió en toda su dimensión lo que significa la industria de la moda, la industria de la belleza. Creo que las influencers nos están explicando que ahí había un capital y que nosotros quisimos hacer periodismo con ese capital. Uh-huh. Y creo que eso es lo que hizo que en las áreas donde nosotros nos movíamos tuviéramos respeto, uh-huh, mucho más que quizás en otras áreas donde eso podían no verlo, ¿no? Claro. Y bueno, yo venía con una convicción personal desde que se retomó la democracia, donde un grupo de mujeres, sobre todo de la academia, algunas de la militancia histórica, ¿no?, en partidos políticos y en algunos sindicatos, sobre todo el de la aguja, donde estaban las más aguerridas, quisieron participar en la reconstrucción democrática. Y la verdad es que participaron pocas, ¿no? El primer parlamento de la democracia, en 130 legisladores, ¿cuántas mujeres había? 0. O sea, empezamos mal, ¿no? Y eso que habían participado en la concertación que permitió la salida de la dictadura. Y después fueron pasando las legislaturas, fueron pasando los lugares políticos, fueron pasando en las empresas, que no terminaban de despegar las mujeres, pero además la temática de las mujeres no se terminaba de poner arriba de la mesa. Las agendas públicas de la temática de las mujeres, donde por ejemplo los cuidados eran cuestiones menores, cosas de mujeres, y además era así, las mujeres somos las que hacemos el trabajo gratuito en la casa, y está bien, es así. Y no había estudios que relacionaban eso con el hecho de que después ganáramos menos, con el hecho de que después no tuviéramos cargos de responsabilidad, con el hecho de que teníamos que elegir entre la maternidad y terminar una carrera, y que eso en sí mismo implicaba una injusticia. Había que explicarlo en los años 2000, ¿no? Entonces, Búsqueda siempre fue un medio liberal,
liberal en el amplio sentido del término, no solamente lo económico, porque el liberalismo uruguayo, o por lo menos quienes se dicen liberales en Uruguay, terminan siendo liberales en lo económico, pero después en lo demás muy difícil. Y bueno, históricamente había puesto sobre la mesa el tema de la despenalización del aborto, habíamos hecho las páginas de sexualidad. Era natural que el apoyo estuviera. Yo no pregunté igual, porque hay un tema de las feministas en que cuando empezamos a pedir permiso se complica todo. Claro. Pero sabía que Danilo apoyaba este tipo de posturas. Y lo que hicimos en realidad, vos lo sabés porque también eras parte, es que no hicimos un feminismo de porque no pegaba con el medio, era la militancia más fuerte, era parte de mis convicciones, pero no tenía nada que ver que lo pusiera en un producto como galería. Pero sí se puede hacer periodismo con perspectiva de género metiendo determinadas temáticas que no eran consideradas de segunda categoría o ni siquiera que merecían ser tratadas en un medio, como la salud mental, como la crianza, los desafíos de la crianza, los cuidados, todo esto que hablamos, ¿no? Increíblemente, viste que la fantasía de quienes no conocen lo que nosotros hacemos, no tienen por qué, pero digo, sí. Es que quienes estamos a cargo de la revista, todas en general, pero quienes están a cargo más, vivimos de fiesta en fiesta, todo el tiempo con una copa de champán, ¿no? Y usando canjes de todas las mejores tiendas y veraneando en lugares exóticos y no sé qué. Nuestra vida está como muy alejada de eso, ¿no? Muy, nosotros, además de que trabajábamos mucho, porque una revista que llegó a tener 120 páginas o 128 como norma, una vez por semana, había que hacerla. Había que producirla, había que escribirla, periodistas que tenían 4 o 5 notas a la semana y que había que hacerlas había que cubrir sociales, que es toda una logística porque había varias cosas a la vez, sobre todo en Punta del Este, que a veces tenían un auto para ir de Punta Ballena a José Ignacio, o después tenían que ir a Rocha porque queríamos reflejar también Rocha y Atlántida y yo qué sé. Entonces era una pelea muy grande por sacar la revista todas las semanas, que era siempre un desafío, que era siempre tener que sortear escollos, y por otro lado el dinero, ¿no? El financiamiento de una revista de estas características requiere un sostén comercial que no siempre, entonces siempre era la pelea, ¿no? Alquilame más autos en verano, necesitamos más fotógrafos, a las chiquilinas hay que darles aumento, menganita, entonces iba y este mes conseguía un aumento para una y mañana le peleaba un aumento para el otro. Cuando quisieron acordar, en galería ganaban más que en búsqueda. Pero bueno, eso era porque también peleábamos eso. Claro. Y bueno, las dificultades fueron esas, el pelear con una realidad que en la revista no teníamos por qué reflejar, claro, pero estaba, claro, ¿no? Eso fue. Y después, bueno, para mí el momento del gran cambio que implicó que yo ya no me veía en la propuesta nueva, en el 17, cuando ponen a una directora, que era más bien una administradora, y hay algunas pautas que cambian y tengo que reducir personal, gastos a un mínimo que ya era muy difícil de manejar. Y además, bueno, Danilo se había ido y Claudio estaba, que había sido mi gran amigo, como mi hermano, estaba muy grave de salud y falleció a los pocos meses.
y había sido quien había liderado búsqueda en los últimos años, me parecía que era un momento en que también yo ya no podía hacer algunas cosas, ni por la redacción, ni por lo que siempre había predicado que había que hacer. Ujú. Y entonces decidí cerrar esa etapa, que fueron 29 años en la empresa, porque 17 en galería y 12 previos en búsqueda. Y bueno, eso fue muy duro, fue muy doloroso, pero es necesario. La gente no puede perpetuarse tampoco, sobre todo la gente que hace, que gestiona, porque vos empezás a creer que no hay otra forma de gestionar y vos empezás a creer que como siempre fue así o como vos lo hiciste así, aunque no lo pienses explícitamente, pero no hay otras maneras de hacer las cosas. Y venía todo el mundo de las redes y la necesidad de una conversión digital importante porque hoy es indispensable para hoy, hace 10, 15 años ya, es indispensable para los medios escritos integrarse al mundo digital, no teniendo la página web como pensábamos al principio, sino que lo digital sea parte del propio medio. Y la verdad, para eso, ya lo vimos, quedó gente y vino gente que estaba mucho más preparada y que realmente lo sabía hacer y lo iba a saber hacer mejor. Y por eso, a pesar de los enormes desafíos que tiene la prensa escrita hoy, Galería y Búsqueda viven y luchan, y siguen siendo parte de la agenda de medios. Entonces, fue muy doloroso, pero a veces hay dolores que son necesarios, ¿no? Sí. Para permitir que las cosas sigan creciendo, por ejemplo. Sí. Y han venido unas generaciones de periodistas en Galería, en Búsqueda y en los medios, todos, en la televisión. Yo veo generaciones que hoy andan en los 40 años, son tipos que hace 10 que están haciendo cosas espectaculares. Y vos decís, pero estos son mucho mejores que yo y van a aprender porque aprendieron a manejarse con lo tecnológico mucho mejor. Entonces, bueno, dejemos lugar a los que son mejores.